¿Por qué el mundo está como está? Marx dice que hay que mirar abajo, no arriba. No en las leyes, ni en la religión, ni en las redes, sino en la base material. ¿Cómo producimos lo que necesitamos para vivir? Eso es la infraestructura, y tiene dos partes. Primero, las fuerzas productivas. Es todo lo que usamos para crear riqueza. Las personas, obreros industriales y rurales, empleados, médicos, profesionales, técnicos, barrenderos, enfermeros, etcétera, 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 que con sus saberes, manos e ideas aportan al desarrollo social. Y los medios de producción, máquinas, tierras, fábricas, internet, herramientas, un programa para la computadora, un tractor, un ferrocarril, un servidor en la nube. Eso no es tecnología neutral, es poder real para transformar el mundo. Segundo, las relaciones de producción. Acá está lo fuerte. ¿Quién posee esos medios? ¿Quién decide qué se produce? ¿Y quién se queda con la riqueza que generamos entre todos? En el capitalismo, los dueños tienen las fábricas y los trabajadores solo tienen su fuerza de trabajo, que venden por un salario. La diferencia, lo que sobra, se la apropia la burguesía. Eso es plusvalor o plusvalía, la diferencia entre lo que produce el trabajador y lo que cobra. Clave marxista. Pero las fuerzas productivas evolucionan con el tiempo. Pasamos de la azada al arado, del telar manual a la fábrica automatizada, del correo al algoritmo. Y cada salto tecnológico cambia las relaciones sociales. Lo más importante, las fuerzas productivas avanzan, llega la inteligencia artificial, la automatización, Internet, etc. Pero las relaciones de producción se quedan atrás. Amo-esclavo, rey-vasallo, patrón-obrero. Hoy podríamos producir abundancia para todos, pero el sistema obliga a mantener la escasez para que unos pocos sigan ganando. Resultado: precariedad, desempleo, crisis ecológica. No por falta de recursos, sino por quién los controla. Aquí está el núcleo del análisis marxista. No se trata de cómo trabajamos juntos, sino de quiénes controlan los medios de producción y quiénes no. Estas relaciones son sociales, históricas y de poder. Definen quién posee las fábricas, la tierra, el capital, los datos. Quién decide qué se produce, cómo, para quién y con qué fines. Quién se apropia del excedente, la riqueza generada más allá de lo necesario para reproducir la fuerza de trabajo. En el capitalismo, por ejemplo, los capitalistas, burguesía, poseen los medios de producción. Los trabajadores, proletariado, no poseen nada más que su capacidad de trabajar, que venden a cambio de un salario. Pero esto no es natural. Es una relación histórica, surgida con el cercamiento de tierras, la colonización, la acumulación originaria. Y lo más importante, las relaciones de producción crean clases sociales antagonistas. No hay colaboración neutral, sino una estructura de dominación. Quien posee manda, quien no posee obedece o resiste. Fuerzas y relaciones, una tensión dinámica. Marx no ve la infraestructura como algo estático ni eterna. Es dinámica y puede cambiarse. Es más, de hecho muta con el paso del tiempo. Hay una tensión constante entre las fuerzas productivas, que avanzan, y las relaciones de producción, que tienden a cristalizarse. Cuando las fuerzas productivas ya no caben en las viejas relaciones, por ejemplo, la industria digital versus propiedad privada extrema, surge una crisis sistémica. Y ahí la historia avanza. O las relaciones de producción se transforman, revolución, o la sociedad entra en decadencia, represión o estancamiento. Como dijo Marx, los filósofos han interpretado el mundo, de lo que se trata es de transformarlo.